Lescano, soy estudiante de la especialización de Ciencia de Datos y Analítica y este es un trabajo para los métodos estadísticos en la Ciencia de Datos y Analítica bajo la tutoría de la doctora Mireya García. A continuación entonces vamos a ver los objetivos, previamente el contexto. En este mercado tan competitivo de viajes compartidos, pues una empresa actualmente establece sus tarifas únicamente según la duración del viaje. Para optimizar las tarifas en tiempo real y adaptarse pues a las condiciones del mercado, se requiere implementar una estrategia de precios dinámica. Por ello es esencial realizar un análisis estadístico para identificar esos patrones y esas variables que influyen en el costo histórico de los viajes. De esta manera tenemos que el objetivo principal es analizar los patrones que influyen en el costo histórico de los viajes para optimizar las tarifas en función de las condiciones del mercado en tiempo real, y siendo los objetivos específicos tres, que es categorizar las características unidimensionales de las variables claves para identificar tendencias y patrones en el costo histórico del viaje, evaluar las relaciones bidimensionales entre el número de viajeros y calificación y expectativa de duración del viaje con el costo histórico mediante análisis de correlación, y deducir las asociaciones y diferencias significativas entre variables categóricas y numéricas utilizando pruebas estadísticas diferenciales. Basándonos en esto, pues vamos a nosotros a observar a continuación que es importante realizar eh, abarcar diferentes tipos de metodologías para poder encontrar este análisis, que viene siendo primero vamos a encontrar el análisis unidimensional, que es el que vamos a ver a continuación. Luego seguiríamos con el bidimensional y las pruebas estadísticas inferenciales, que van a incluir pues el chi cuadrado, la ANOVA y las pruebas post hoc, como por ejemplo la de Tukey, pues para asegurar la comprensión integral de los factores que afectan pues los costos de los viajes. Ya sabiendo esto, entonces vemos aquí en esta tabla el diccionario de datos, donde vamos a ver los diferentes nombres de las variables, las descripciones de las variables y las clasificaciones como tal de cada una de estas variables. A continuación observamos entonces el análisis unidimensional. Este análisis unidimensional de las distribuciones de frecuencias y estas gráficas pues para las variables categóricas nos va a evidenciar que se va a utilizar, por ejemplo, en la mayoría de los viajes va a ocurrir, perdón, en zonas urbanas y durante la noche. Se va a observar también que los clientes clasificados como Silver representan el grupo de mayor fidelidad y existe una ligera preferencia por vehículos premium, lo que nos da una visión inicial de las preferencias y los comportamientos de nuestros usuarios. Aquí vamos a observar entonces el resumen de las variables numéricas, donde vamos a tener el conteo, la media, la desviación estándar, el rango, donde vamos a tener el mínimo y el máximo, y los cuartiles 25, 50 y 75% de las cuatro variables importantes para este trabajo. Luego seguimos viendo acá el análisis de la distribución mediante un box plot para esas cuatro variables, donde observamos en el gráfico A el número de pasajeros que va a oscilar entre los 20 y 100 con una mediana alrededor de 60. Para el gráfico B, las calificaciones promedio de los clientes están entre 3.5 y 5 con una mediana de 4.3. El gráfico C pues va a representar la duración esperada del viaje, que van de 10 a 180 minutos, también con una mediana de 100 minutos. Y finalmente pues el gráfico D va a mostrar el costo histórico de los viajes, que va a variar entre 26 y 836 unidades, en este caso monetarias, con una mediana cercana a 362. Por lo tanto, estos dos plots me van a permitir ver la variabilidad de cada una de estas variables, valga la redundancia, así como los valores típicos, también el rango pues, de los datos. Con una comprensión clara de estas distribuciones individuales, analizamos ahora el, la relación bidimensional o la correlación entre las variables. Aquí observamos entonces los scatter plots, el de la relación entre, por ejemplo, historical cost of ride, number of riders en el gráfico A. Luego tenemos average ratings versus también historical cost of ride. Luego seguiremos con expected ride duration versus historical cost of ride, donde de todas las que hemos observado aquí, solamente el gráfico C pues se observa pues una correlación positiva con un R cuadrado de Pearson de 0.86. Las otras relaciones con los históricos pues realmente no se da, de cero según la correlación de Pearson. Eh, Vamos a pasar entonces acá a las asociaciones entre variables categóricas, tablas de contingencia. Bueno, estamos viendo entonces el análisis bidimensional.
asociaciones entre las variables categóricas, donde se hizo unas tablas de contingencia y las pruebas de chi cuadrado, y estos serían los resultados. Pues para la tabla 3, la distribución de reservas, pues no se encontró una asociación significativa entre los estados de fidelidad del cliente y el momento de la reserva, con un P de 0.5, perdón, 0.5894. Por lo tanto, pues no rechazamos la hipótesis nula. Los clientes Silver reservan ligeramente más por la noche. La tabla 4, que representa los tipos de vehículos por fidelidad del cliente, tampoco hubo una asociación entre el estado de fidelidad y el tipo de vehículo elegido, con un p-value de 0.4744. Por lo tanto, las preferencias por vehículos premium o economy son similares entre los grupos de fidelidad a nivel estadístico. Finalmente, la tabla 5 de los tipos de vehículos por momento de la reserva, no se detectó la relación significativa tampoco entre el momento de la reserva y el tipo de vehículo seleccionado, con un p-value tampoco significativo de 0.3206. Por lo tanto, las preferencias del vehículo se distribuyen de manera equilibrada en los diferentes momentos del día. Asimismo, los análisis inferenciales entre la relación de las variables numéricas y la fidelidad del cliente, utilizando ANOVA y las pruebas Hos-Hog, nos van a evidenciar que, por ejemplo, el número de riders, el valor P no es significativo, por lo tanto no hay diferencias entre números de pasajeros según el nivel de fidelidad del cliente. Asimismo, con average ratings es el valor P de 0.094, que muestra que tampoco hay diferencias significativas entre esas calificaciones promedio entre los diferentes grupos de fidelidad. Además, el expected ride duration con un valor P de 0.43, tampoco encontraron diferencias significativas según la duración del viaje con respecto pues a la fidelidad del cliente. Asimismo, pues las pruebas post-Hot-Tuki tampoco se observan diferencias significativas entre las variables number of riders, average ratings, expected ride duration, ya que todos los valores pues fueron mayores a 0.05, lo cual indica que no son estadísticamente significativas. En conclusión, pues no se encontraron estas diferencias significativas en el número de pasajeros, ni las calificaciones promedio, tampoco ni la duración esperada del viaje según el estado de fidelidad del cliente, tanto en el análisis de ANOVA como en las pruebas post-hoc de Tukey. Finalmente, las conclusiones que podemos tener es que hemos detectado que los viajes son predominantemente urbanos y se realizan mayormente en horarios nocturnos. Los clientes tienden a ser de nivel silver y muestran una preferencia por vehículos premium. La duración del viaje se confirma como el principal factor que influye en el costo, mientras que el número de pasajeros y las calificaciones no tienen un impacto significativo. Además, pues las pruebas realizadas indican que el estado de fidelidad del cliente no influye en el tipo de vehículo y el momento de la reserva ni en las variables numéricas principales. Finalmente, pues vemos que con estos resultados concluimos que la duración del viaje es clave para determinar el costo. Por lo tanto, pues yo sugiero que la empresa se enfoque en mejorar la precisión de la estimación de esta duración y considerar la implementación de otras variables, como por ejemplo la ubicación, el tipo de vehículo, para hacer un poco más dinámico ese cálculo del precio. Además, pues los próximos pasos también pueden ayudar a optimizar este algoritmo para encontrar entonces factores adicionales, lo que permitiría pues también tener una estrategia de precios más adaptable y pues competitiva en el mercado.